Dios les continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche del día número 96 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu amiga y tu hermana en Cristo, Alexandra, y te invito a que busques Segunda de Samuel, capítulo 19. Hoy vamos a estar leyendo del 19 al 21. Ya mañana, con el favor de Dios, culminamos con Segunda de Samuel para pasar a Primera de Reyes. Aleluya. Así que vamos poco a poco, pero vamos avanzando gracias al Señor, gracias a la fuerza que Él nos da. Así que no se quiten, sigan hacia adelante porque vamos a paso firme, vamos a paso, ¿verdad? Al paso de Dios, al tiempo de Dios, con la ayuda de Dios, con su respaldo y su presencia que nos va dando la sabiduría y nos va dando la capacidad de poder entender cada uno de estos tesoros preciosos que hay en su palabra. Así que mira, atesoremos esta palabra porque ciertamente es un privilegio. Amén. Así que vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos, Dios mío, en esta hora sentarnos, Dios mío, y con toda libertad poder leer tu palabra, Señor, poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que es un privilegio, Padre, que hay muchos países, Señor, alrededor del mundo, Padre, que no tienen acceso a una Biblia, que quizás, Padre, su gobierno, ¿verdad? Sus gobernantes, Dios mío, no se los permiten. Y quizás, Dios mío, anhelan con todo su corazón el poder leer tu palabra, Dios mío. Padre, pero nosotros que tenemos este privilegio inmerecido, Señor, aquí estamos diciendo presente, aquí estamos leyendo tu palabra. Padre, lloramos por la iglesia que es perseguida alrededor del mundo. Mira a todos aquellos que hoy, Señor, Padre, están padeciendo, Señor, por adorar tu nombre, por leer tu palabra, por tener, Dios mío, Padre, una fe en ti. Te pedimos que tú les des la victoria, Señor, que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra, Señor. Padre, y nos presentamos delante de ti, nos ponemos a la disposición tuya, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos. Por eso estamos aquí, Señor, llenándonos de tu conocimiento, Padre. Llenándonos de las poderosas verdades que hay en tu palabra, Señor, porque queremos, Dios mío, compartirla con otros. Síguenos capacitando, Señor, síguenos llenando de tu presencia. Sigue, Dios mío, glorificándote a través de este plan de lectura. Sigue llegando a otros corazones, Señor. Y enciende, Dios mío, Padre, esa llama, esa pasión, Dios mío, por conocer más de ti, por escudriñar las escrituras. Que no solamente, Dios mío, sea a nosotros, Señor, sino que ese mismo fuego, Padre, siga llenando a nuestras familias, siga llenando a todos aquellos que nos rodean, Señor. Que se levante una generación, Dios mío, apasionada por tu palabra, Dios mío, y apasionada por hacer tu voluntad, Padre. Nosotros te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado, no podemos perder de vista nunca que es un privilegio que usted y yo podamos leer la palabra, que quizás por estos medios podamos compartir las escrituras. Es un privilegio y estamos conscientes de eso y tenemos que siempre mantenernos orando por la iglesia perseguida, porque el hecho de que quizás a nosotros no nos persigan por leer la palabra, ciertamente en otros lugares del mundo muchos quisieran tener este privilegio que nosotros tenemos y no podemos tenerlo en poco. Amén. Tenemos que siempre ser agradecidos con el Señor y aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, porque la venida de Cristo está cerca. Aleluya. Tengo ganas de predicar hoy, ay santo. Segunda de Samuel, capítulo 19, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente,
Como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de manos de nuestros enemigos y nos ha salvado de manos de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo el rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Salvia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás, no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz.
Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: Pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: Pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: Nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Judá abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua.
Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegada a sus lomos un cinto, el cinto como una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, que pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicris, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl
y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijereis, haré. Y ellos respondieron al rey: De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Salvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orehim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies,
24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y por mano de su siervo. Gloria a Dios. Hemos leído del capítulo 19 al 21. Y ¿verdad? Para recordar lo que aconteció en los capítulos anteriores, lamentablemente Absalón muere en la batalla. Fíjense que Absalón se rebela en contra de su padre y David se encontraba huyendo, pero David tenía el consejo de Husai Arquita, estaba el consejo de Ahitofel. Ahitofel se ahorcó cuando vio que no siguieron su consejo, y el consejo que dio Husai Arquita fue un consejo a favor de David. Así que ellos se iban a enfrentar ahora, Absalón iba a bajar a la batalla, pero el pueblo de Israel, los que estaban con David, le dijeron a David que se fuera a un lugar seguro, que estaba mejor en la ciudad, que se quedara por allá. ¿Y qué sucedió en la guerra? Bueno, lo que aconteció en la guerra es que murió su hijo Absalón y él comenzó a lamentarse. Pero ¿qué sucede? Que ya en el capítulo 19 vemos que todavía David, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero podemos ver que David ya estaba sumergido casi en una depresión, porque se la pasaba llorando, se la pasaba lamentándose, se la pasaba constantemente, ¿verdad? Recordando lo mismo, de tal manera que no quería hacer nada, de tal manera en que estaba haciendo haciéndole, ¿verdad? Un daño al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel llega tan contento con la victoria, habían vencido a Absalón y a todos aquellos que se habían levantado a favor de Absalón. Sí, porque un divisor siempre necesita gente que lo apoye. Siempre va a necesitar gente que lo apoye y gente que, ¿verdad? Que le dé el poder, que le dé influencia. Así que Absalón tenía cierta influencia porque había una parte, ¿verdad?, significativa del pueblo de Israel que estaban con Absalón, pero David tenía gente fiel. Sin embargo, ahora que Absalón había muerto y seguía David llorando, el pueblo estaba avergonzado. El pueblo decía, wow, nosotros pensábamos que hicimos un bien, que el rey nos iba a recibir contento, y el rey se la pasa llorando. El rey se la pasa, ¿verdad?, lamentándose. Así que vemos a un Joab que, ¿verdad?, podemos decir que ya tanto Joab como Abisai, los hijos de Salvia, eran casi familia de David, porque habían estado por tanto tiempo con él, habían peleado tantas batallas junto a David, eran uno de sus guerreros, uno de los valientes de David. Y en el caso de Joab, Joab era general del ejército, por lo tanto, había una cercanía, entendemos, ¿verdad?, que había una confianza ya entre ellos para poder hablarse. ¿Por qué lo puedo entender así? Porque la manera en la cual Joab le habla de fuerte a David y cómo David lo recibe y no lo mete en el calabozo ni no lo manda a matar, sino que vemos a un David que escuchó el consejo de Joab. ¿Qué le estaba diciendo Joab? Joab le está diciendo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, de tus mujeres y concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa a tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, tú estarías contento. Le está diciendo aquí, a ti no te importa el pueblo que fue a pelear, a ti no te importa que regresamos con la victoria. Tu pensamiento solamente está en tu hijo, solamente está en lo que perdiste. O sea que estás teniendo en poco a los que fueron a pelear la batalla. O sea, en otras palabras, Joab le está diciendo, eres un egoísta, David. Y es tiempo de que te levantes ya, que dejes de llorar y que tomes tu lugar nuevamente. Y esto le pasó a Samuel. En un momento dado el Señor le tuvo que decir a Samuel, ¿por qué sigues llorando a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine, no llores más a Saúl. Un día prediqué de ese tema.
No podemos seguir en lo mismo llorando y lamentando. No es tiempo de levantarnos. El Señor le dijo, levántate y llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí de Belén, ¿verdad? Para que fuera allá a ungir a David. Pero era necesario que Samuel se levantara. Pues aquí era necesario que David se levantara. David tenía que levantarse. David tenía que ya dejar ese luto y ese duelo. Claro, amados, sabemos que no hay algo más terrible y espantoso que para un padre tener que enterrar un hijo o ver un hijo morir. Pero ya llega el punto en el cual David tenía que asumir también su postura como rey y como líder. Entonces, esto nos debe enseñar a nosotros que nosotros tenemos que aprender a equilibrar nuestro dolor personal con nuestras responsabilidades espirituales como líder. ¿Por qué? Porque el liderazgo requiere una madurez emocional. No quiere decir que el líder no llora, pero el líder no puede mantenerse lamentando en lo mismo, ni el líder puede, ¿verdad?, caer en una depresión profunda, ni puede estar por ahí llorando en todas las esquinas. El líder tiene que procurar. Claro, es de humanos llorar, pero también David tenía que entrar en el lugar secreto, hablar con Dios, recibir fuerzas de arriba, recibir el consuelo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue Dios el que lo había permitido. Fue Dios el que lo había permitido. Entonces, cuando tú entiendes que lo que sucede en tu vida, aun las desgracias más grandes, Dios las permite con algún propósito, pues tu mentalidad cambia. Bueno, pero ¿con qué propósito será? Bueno, pues eso le tienes que preguntar a Dios. Eso tú tienes que preguntarte a ti mismo. ¿Qué es lo que Dios tiene que trabajar conmigo? ¿Cuáles son esas áreas que yo todavía quizás no le he rendido al Señor y necesito que Dios trabaje conmigo? Pues muchas veces, ¿verdad? Esos momentos difíciles van a estar ahí para formarnos. Y nosotros tenemos tiempo para llorar, como dice Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para levantarse, tiempo para reír, tiempo para seguir trabajando. No todo puede ser lágrimas, no todo puede ser tristeza. Gloria al Señor. Así que ya entonces David le toca tomar su lugar nuevamente. Y David regresa a Jerusalén y ahí nos dice que ocurren varios eventos importantes. Entre ellos, pues perdona a Simei, aquel hombre que lo había maldecido cuando él iba subiendo, ¿verdad? Iba subiendo y llorando, pero iba subiendo y allí le aparece este Simei a maldecirlo por sus dioses, a arrojarle piedra y a decir, qué bueno que te pase, David, qué bueno, sabes que te lo merecías por lo que le hiciste a la casa de Saúl. Pero ¿qué sucede? Ahora está ese Simei que siendo, ¿verdad? Arrepentimiento, mostrando un arrepentimiento, siendo, ¿verdad? Humilde, dejando saber que él había estado mal. Vemos que también el Señor, ¿verdad? El rey David se encuentra con Mefiboset y le dice, oye, ¿por qué no fuiste conmigo? Y ahí Mefiboset le está contando, no, lo que pasa es que, ¿verdad? Siba me engañó. Acuérdate que yo soy cojo, yo no pude bajar y Siba pues no me dijo que iba a ir a donde ti. Sin embargo, ¿verdad? Dijo unas calumnias de mí y entonces las tierras pues obviamente se le fueron dadas a él. Pero entonces ahora que David escucha las dos versiones, ¿qué dice? Que se dividan entre ellos las tierras. Gloria al Señor. Vemos también la recompensa de Barzillai por su fidelidad. Ustedes se acuerdan que en el día de ayer lo tocamos, que una vez ellos estaban llegando, que habían cruzado el Jordán y todo eso, pues salieron unas personas con unas provisiones para ellos, con comida, porque decían, ellos tienen que estar cansados, ellos tienen que estar afligidos, ellos tienen que estar hambrientos y sedientos, pues vamos a enviarles provisiones. Pues ahora ese hombre que se llamaba Barzillai, que era un hombre rico que había ayudado a David cuando huía de Absalón, ahí vemos que entonces es recompensado por su fidelidad. Luego más adelante, gloria al Señor, vamos a seguir viendo que surgen unos conflictos entre las tribus.
sobre quién tiene más derecho de honrar a David, quién fue el más leal, pero vemos que entre las tribus es la tribu de Judá la que permanece ahí fiel con David en todo tiempo. Y fíjate que de esa tribu, ¿verdad? Venía David y venía también nuestro Mesías Jesucristo de la tribu de Judá. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? ¿Verdad? Aquí vemos que surge un conflicto entre las tribus y hay una división. Podemos aprender que aún después de las victorias pueden surgir conflictos. El hecho de que hayamos tenido una victoria, sea literal o sea espiritual, eso no quiere decir que el enemigo no va a zumbar sus ataques, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener situaciones, pero es importante que estemos atentos, que estemos vigilantes. La gratitud y la fidelidad tiene su recompensa y eso era lo que estaba ocurriendo con Barzillai. Estaba viendo la recompensa. Vemos que es importante el perdón para que se puedan restaurar relaciones. ¿Qué pasó con Simei? Simei se arrepintió de corazón, le pidió disculpas al rey por su comportamiento, por sus palabras. Así que muchas veces lo que hace falta para que ciertas, ¿verdad?, relaciones en nuestra vida, relaciones familiares, relaciones en el trabajo, relaciones en la iglesia, a veces lo que hace falta es de corazón pedir perdón, de corazón decir, sabes que estuve mal, ayúdame, sabes que estuve mal, perdóname, quiero ser diferente, yo no quiero ser así, ¿verdad? Eso es lo que hace falta para que muchas relaciones se puedan restaurar, como ocurrió, ¿verdad?, con Simei, como ocurrió con David. Así que David aprende a equilibrar su dolor personal con su responsabilidad como líder, pero hizo falta un Joab que prácticamente lo estremeciera, usando la palabra, que lo estremeciera, ¿verdad? Usando, ¿verdad?, un consejo y dejándole saber, oye, tú tienes que asumir tu lugar, tú tienes que ya sacudirte del polvo, tú tienes que, gloria al Señor, entender que ya estuvo bueno. Mira, amado, no todo el mundo tiene la valentía de decirle eso a su rey. Sin embargo, Joab sí tuvo la valentía. Ya en 2 de Samuel capítulo 20 nos habla que durante esos últimos versículos del capítulo 19, donde se levanta conflicto de las tribus y de las tierras, cuando se levanta este problemón, pues ahí entonces hay un hombre llamado Seba que comenzó a liderar una rebelión contra David. Y ahí vemos que Israel vuelve a dividirse. Pero David envía a Amasa a reunir el ejército, pero Amasa tarda. Y Joab lo mata traicioneramente para tomar el control. Acuérdense en que Amasa había sido puesto como comandante, como el jefe máximo del ejército. Y estamos seguros que Joab, que le había hablado fuerte a David, ese mismo Joab pues vio que ya él no era el líder supremo, ¿verdad?, más alto en cuestión de lo militar, y tomó acción, ¿verdad?, mató traicioneramente a Seba, no, a Amasa. Luego entonces persiguen a Seba, que se había refugiado en la ciudad de Abel. Pero entonces allá hay una mujer sabia. Fíjate que la Biblia lo dice a sí mismo, una mujer sabia. No dice su nombre, pero nos dice que esa mujer tenía sabiduría. No, habla de una mujer sabia que evita la destrucción entregando la cabeza de Seba, que era el rebelde. Mas los de Judá siguieron a su rey. O sea, podemos ver una lealtad de parte de los hijos de Judá. Joab entonces vuelve a estar sobre todo el ejército de Israel, y ahí en el versículo 23 al 26 nos da lo que es todos los nombres de aquellas personas. Estoy buscándolo por aquí. Todos los nombres de aquellas personas que habían formado parte del equipo, del gabinete de David.
Sí, en segunda de Samuel capítulo 20, versículos 23 al 26 dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba era escriba, Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David, fue como un líder espiritual para David, gloria a Jesús. Así que estamos viendo este capítulo 20 y podemos aprender que no importa la posición, necesitamos apoyo espiritual. Fíjate que dice que David tenía, ¿verdad? A Ira Jaireo, que fue también su sacerdote de David. Gloria a Dios. Aprendemos también que Joab es el ejemplo de un liderazgo sin control y peligroso. Fíjate que aunque estaba hablándole un consejo fuerte a David por su bien, ahora entonces estaba levantándose en contra de Amasa, que fue el líder que Dios había puesto para enviar a la guerra. O sea, ya vemos que había un Joab que estaba ya como acostumbrado a tomar los asuntos en sus manos, que estaba acostumbrado ya a hacer cosas, ¿verdad? Fuera de lo permitido. Joab había acabado con la vida de Absalón. Y quizás David no se enteró, quizás David pues no, nadie se lo contó, pero Joab estuvo, ¿verdad? Tuvo en poco el consejo y la petición del rey. ¿Y qué hizo? No tuvo temor en atacar a Absalón. Quizás el otro hombre dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el hijo del rey porque no quiero problemas. Sin embargo, Absalón, gloria al Señor, y a Joab, ¿verdad? No le importó, a Joab no le importó. Y ahí vemos que está actuando nuevamente con violencia y por intereses propios, porque al él matar a Amasa, que era el general del ejército, él se estaba asegurando de posicionarse él de nuevo en el liderazgo, ¿verdad? Del ejército. Vemos que Dios usa personas inesperadas. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de una mujer sabia. Esa mujer sabia fue entonces cuando él se mete en la ciudad de Abel, aquella mujer sabia que vivía allí, lograron capturarlo, ella y el pueblo, y ella dijo, yo voy a tirar la cabeza de Seba por el muro. Y cuando tú veas que la cabeza cayó por el muro, pues ya tú sabes que el hombre pues no está vivo, claro. Así que vemos también que la rebeldía siempre trae división y siempre va a traer destrucción. Si algo sabe Satanás, que es que un pueblo dividido no prevalece y que una casa dividida contra sí mismo cae. Dice la Biblia que Satanás no se divide. No se divide. El enemigo de las almas, para hacer su daño y para hacer las cosas malas, trabaja unido. Lamentablemente el pueblo del Señor no ha entendido eso, que nosotros tenemos que trabajar unidos, que unidos somos más fuertes, que cada vez que nos dividimos, el que celebra y el que gana ventaja es Satanás. Tenemos que estar unidos. Amén. Poderoso el Señor. Y la rebeldía siempre va a ir en contra de esa división y va a buscar la manera de dañarle el corazón de las personas para que se pierda la unidad. Que eso fue lo que estaba haciendo Seba, y sabemos que el resultado de su acción fue precisamente la destrucción. En 2 de Samuel capítulo 21 ya ocurre una hambruna. Durante 3 años algo estaba pasando, ¿verdad? Que había hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David habla con Dios, consultó al Señor. ¿Y qué le dijo al Señor? Que es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Mire la respuesta que le dio el Señor. Y es importante que nosotros recordemos a los gabaonitas, que fueron aquellos, ¿verdad?, que engañaron a David. Porque ellos vinieron con ropas viejas, con panes mohosos, ellos vinieron con comida vieja y se fingieron como que venían de lejos, ¿verdad? No fue a David que engañó, perdón, fue a Josué.
fue a Josué ciertamente. Y ellos hicieron, ¿verdad?, un pacto, un compromiso a la ligera. Y estos pueblos se supone que debían acabar con ellos porque el Señor le dijo que a todas aquellas naciones que estaban en Canaán había que destruirlas por completo. Pero a los gabaonitas actuar con astucia y fingir que venían de lejos, y al pueblo de Israel utilizar el nombre de Jehová y hacer un compromiso con ellos, pues ahora lo tenían que cumplir. Pues fíjate que la Biblia no nos menciona en Primera de Samuel que Saúl hubiese matado a los gabaonitas, pero aparentemente durante todo ese tiempo que se encontraba persiguiendo a David, en algún momento dado, ¿verdad?, él acabó con la vida de los gabaonitas. Y vemos que David hizo un desastre, amado, en ese reinado. David hizo un desastre, consultó una divina, Saúl consultó una divina, Saúl fue desechado, Saúl presentó sacrificio cuando no debía, Saúl ciertamente fue rebelde y el pueblo de Israel pagó las consecuencias acerca del reinado de Saúl. Y ahora estaban viviendo, ya Saúl no estaba vivo y todavía estaban viviendo las consecuencias por causa de esta hambruna que vino sobre Israel, por causa, ¿verdad?, de haberle quitado la vida a los gabaonitas. Así que para hacer justicia, ¿qué piden los gabaonitas? 7 descendientes de Saúl. Claro, David perdonó a Mefiboset. Mefiboset no iba a perder la vida como los demás descendientes de Saúl, pero una vez estos descendientes de Saúl son ahorcados, pues entonces Dios quita la hambruna. Y vemos que Rispa, que fue la madre de 2 de estos descendientes de Saúl, los otros eran hijos de Mical. ¿Se acuerdan de Mical? La Mical que lo criticó porque él estaba danzando en la presencia de Dios, contento porque habían traído el arca. Pues esa Mical, pues fueron 5 hijos de ella y 2 hijos de Rispa. Y Rispa, fíjense en que se mantuvo velando los cuerpos. Ella no permitió que ninguna ave se comiera los cuerpos, ni que ninguna fiera del campo se trepara. Ella estaba todo el tiempo, ¿verdad?, con una tela de silicio, pero ella estaba cuidando a sus hijos. Ella estaba, ¿verdad?, cuidándolos de los depredadores y de cualquier animal, para que luego, ¿verdad?, pudieran darle la sepultura que es debida. Pero ¿qué me impacta la historia de Rispa? Bueno, que ella no importa cómo estuviera viendo a sus hijos, ella los seguía defendiendo, ella seguía, ¿verdad?, por decirlo así, intercediendo, ella continuaba reprendiendo las aves y reprendiendo las fieras del campo, pero también esto representa, ¿verdad?, una persona que reprende a Satanás, que lo echa fuera de su casa, fuera de su familia, que no importa cómo vea la condición de sus hijos, sigue peleando la batalla por ellos. Así que tenemos que aprender eso de Rispa. Y luego entonces se narran unas batallas contra los filisteos en la que los hombres de David derrotan gigantes descendientes de los enemigos de antes. Y fíjate que este capítulo 21 culmina con que David sale a la batalla a enfrentarse con un gigante que se llamaba Isbibenob de los filisteos. Entonces, amado, ya David tenía experiencia peleando contra los filisteos. Ya David había vencido en una ocasión a Goliat. Esto no era algo difícil para David derrotar entonces ahora a Isbibenob. ¿Sabes qué es realmente lo difícil? Que David estaba cansado. O sea, David salió a la batalla cansado. Entonces, no es un cansancio físico como el que quizás tú tienes ahora o yo tengo ahora. Estamos hablando de un cansancio más profundo, un cansancio que va más allá solamente de lo físico, es un cansancio emocional. Acuérdense en que David había pasado porque Amnón violó a su hija Tamar, ¿verdad? Empezando por el hijo que murió con Betsabé, una vez le falló al Señor y pecó con Betsabé y mató a Urías. Muere este niño que había tenido con Betsabé.
Entonces luego vemos todas las consecuencias en su casa. Amnón violó a Tamar, Absalón mató a Amnón, luego Absalón huye, regresa pero con resentimientos y se proclama entonces el rey, y David tiene que huir allá al desierto. Allí también lo traiciona a Ahitofel. Allí también Siba le da el anuncio de que Mefiboset también lo había traicionado, aunque era mentira. Pero vemos que David había pasado una tras otra, tras otra, tras otra, y luego entonces muere Absalón. Y al morir Absalón, él no se pudo reponer. Él estuvo llorando demasiado, tanto así que Joab le tiene que decir, oye, ya está bueno. El pueblo cuenta contigo, el pueblo va a dejar de apoyarte porque tú no paras de llorar, tú te sigues lamentando, tú no te gozas ni por los soldados que fueron por ti a pelear esa batalla, sino que tú estás enfocado en tu hijo. ¿Sabes? Joab tuvo que hablarle fuerte. Y ahí vimos, ¿verdad? Todo lo que ocurre en el capítulo 21, donde estos descendientes de Saúl son ahorcados. Pero entonces vemos que en esta última parte del capítulo nos deja saber que David estaba cansado y que Isbi-Benob tenía una lanza muy pesada de bronce. Y dice que cuando trató de matar a David, Abisai, hijo de Salvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Y los hombres de David le juraron, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Mira, amado, estamos viendo que Abisai detuvo el ataque hacia su líder. Abisai detuvo aquella lanza en contra de David, cuando aquel Isbi-Benob iba a acabarle la vida a David, ese David que ya era mayorcito, amado. David no era el mismo joven. Perdón. David no era el mismo joven que había derribado a Goliat. No era el mismo del cual cantaban Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ya David primeramente estaba mayorcito ya. Y David estaba cansado emocionalmente y físicamente. David estaba en un agotamiento físico y emocional, pero sale a pelear contra este gigante, algo que no era nuevo para él porque él antes había derrotado a Goliat. Él en muchas ocasiones se había enfrentado a los filisteos, pero ahora estaba cansado y lo que antes él vencía fácilmente, ahora lo iba a vencer a él. Para que usted vea que nosotros cansados y emocionalmente y físicamente desgastados, nosotros no podemos pelear la batalla espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo en cualquier momento nos puede dar un mal golpe. Porque el enemigo en cualquier momento nos puede vencer. O quizás lo que para mí antes era fácil vencer, ahora me está venciendo a mí. Pero qué lindo que había un Abisai que tan pronto vio que iban a matar a David, metió su espada y mató a aquel gigante. Hacen falta más Abisai que peleen las batallas de sus hermanos, que cuando vean a un hermano caído, un hermano desanimado, cuando vean a algún hermano con deseos de soltarlo todo, algún hermano pasando por algún proceso duro emocionalmente, ellos sepan meter la espada y pelear la batalla por aquel que no tiene fuerzas para pelear. Entonces nosotros también tenemos que ser como Abisai, no solamente que hayan Abisai que nos ayuden a nosotros como líderes, sino nosotros ser esos Abisai, ser aquellos que están pendientes al líder. Mira, amado, hay gente que le gusta que el pastor esté pendiente a ellos, que el pastor los llame, que el pastor los visite. Pero cuando tú llamas a tu pastor, fuera de para pedirle o preguntarle algo, cuando tú lo llamas simplemente para asegurarte de que esté bien, cuando quizás tú lo llamas para decirle, ¿sabes qué? Te quiero agradecer todo lo que has hecho por mí, quiero, ¿verdad?, darte un regalito, una ofrenda, quiero llevarte a comer. Cuando nosotros vamos a presentar ayuno a la presencia de Dios y presentamos a nuestros líderes,
No, la mayoría de la gente vive el día a día y se olvida y quiere que el líder siempre esté, que el líder lo llame, que el líder siempre tenga un consejo sabio, que el líder sea casi perfecto. Pero sabes que hay líderes que se cansan. Hay líderes que están peleando la batalla cansados espiritualmente y emocionalmente y necesitan que tú te levantes como Abisaí y los ayudes a pelear la batalla. Porque hay gigantes que están a punto de arrancarles la cabeza. Porque hay gigantes que están haciendo fuerza, ¿verdad? Para hacerlos caer. Pero hace falta un Abisaí que esté pendiente a su líder. Hace falta un Abisaí que esté dispuesto a sacar su espada y acabar con aquello que le esté haciendo la guerra a otro. Así que esta palabra tiene que ministrar a nuestra vida. Yo una vez prediqué cuando llega el cansancio y hablé de esto. Hablé de todo lo que vivió David en su vida y cómo ahora cuando sale a la batalla dice que estaba cansado. Y eso hizo que casi Isbibenob lo matara. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente antes que hacer cualquier cosa. Tenemos que, antes de ir a pelear cualquier batalla, antes de ir a cualquier lugar, ¿verdad? A pelear una batalla espiritual, a lo que sea, a predicar, lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que fortalecernos espiritualmente. Mira, amado, lo necesitamos. Lo necesitamos ciertamente. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que Israel podía destruir gigantes sin David. Eso lo dice ya en los últimos versículos. Que dice que ellos mataron a unos gigantes. Ellos habían acabado, ¿verdad? Con los filisteos, derrotaron gigantes descendientes de los enemigos de antes. Y eso lo que nos enseña es que para poder destruir gigantes no tenía que estar David. Lo que hace falta es que esté Dios. Es Dios el que les da la victoria. Dios toma en serio los pactos y las promesas que hacemos con Él. Y esto es bien, bien serio, porque muchas veces tendemos a prometer cosas y a prometer cosas, te lo prometo y Señor te prometo esto, y muchas veces no cumplimos. Y el Señor nos toma todas estas cosas como pecado. Cuando nosotros voluntariamente le prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, amado, eso es algo que es triste, que está mal y que ciertamente tenemos que corregirlo. Nuestras acciones siempre van a afectar a otros más adelante. También, ¿verdad? Que no podemos salir cansados a la batalla y que hacen falta más Abisaí que estén pendientes a sus líderes. Como dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Pero dice, ay del solo que no tiene quien lo levante. Así que ciertamente es mejor que estemos unidos, que trabajemos en equipo, que nos ayudemos los unos a los otros. Hay David que necesitan de un Abisaí como tú. Pero también, aleluya, también es importante que nosotros sepamos que no debemos salir a la batalla así, cansados, desanimados, heridos. Necesitamos pedirle al Señor que nos sane, que nos restaure, que trabaje con nuestros corazones y que ciertamente nosotros podamos ir a la guerra en óptimas condiciones para pelear esta batalla como Dios quiere que la peleemos. Y si acaso nos quedáramos sin fuerza, gloria a Dios por los Abisaí que están pendientes a sus líderes. Es más, yo te invito a que le envíes un mensaje a tus líderes, a tu líder de dama, a tu líder de caballero, que le envíes un mensaje a tus pastores. Envíales un mensaje y dile gracias por el trabajo que hace. Mira, aquí estoy cuando tú quieras hablar, sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Ofrecerse en ayuda, ofrecerse, ¿verdad? Disponerse, aquí estamos en lo que usted necesite, en lo que yo le pueda ayudar. ¿Por qué? Porque Abisaí estaba cercano para ayudar y le libró, ¿verdad? A David de que Isbibenob lo matara. Esa es la diferencia de aquellos que quizás pues solamente quieren recibir del líder a aquellos que saben que están recibiendo del líder, pero reconocen que el líder también se cansa, reconocen que también el líder pasa prueba
y hay que de vez en cuando, mira, tener ese mismo cariño para con ellos. Decirle, mira, ¿sabes qué? Estamos aquí. ¿Sabes qué? Quiero orar por ti. ¿Sabes qué? ¿Verdad? Quiero darte esta bendición o esta, ¿verdad? Quiero regalarte esto o quiero, ¿verdad? Invitarte a comer, quiero agradecerte. Hay tantas cosas que podemos hacer para hacer sentir, ¿verdad? Nuestros líderes amados y valorados, porque eso es muy importante. David pudo vencer a Isbibenob, pero no hubiese sido posible sin un Abisai que estaba, mira, pendiente. Amén. Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana leemos los últimos capítulos de Segunda de Samuel y culminamos con este hermoso libro. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Dios les bendiga.